El cambio climático está provocando cada vez con más frecuencia episodios climáticos extremos. Lo primero que se nos viene a la mente son las olas de calor y cómo esto supone un riesgo para la seguridad de quienes, por ejemplo, trabajan en la calle a pleno sol. De ello, de la prevención, hablamos con Alejandro Ramos, que es el director general de Trabajo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, señor Ramos, no sé si queda alguna duda de que el cambio climático es un factor más de riesgo laboral. Sí, efectivamente, hemos visto la noticia que nos ha precedido y yo creo que es una realidad. Vivimos días con intenso calor, con la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras se protejan de este calor, que además tengan que hidratarse. Tenemos muchas actividades al aire libre y que es necesario, no cabe duda, pues también cuidar la prevención de riesgos laborales atendiendo a estos factores, que además en Canarias se añaden otros tan importantes como puede ser la calima con efectos respiratorios. Yo creo que todo este conjunto de situaciones son situaciones que tenemos que prever, que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que fiscalizar, pero sobre todo dar respuesta desde las empresas y los servicios de prevención ajeno para tener en cuenta todas las situaciones que se producen en el día a día y que influyen en el rendimiento del trabajador y trabajadora y sobre todo también en la seguridad de los mismos. Y es una de las cuestiones que abordamos en nuestra estrategia canaria de prevención de riesgos laborales que hemos firmado recientemente con organizaciones sindicales más representativas, UGT, Comisiones Obreras y las organizaciones empresariales más representativas en Canarias, COE y la Confederación Canaria de Empresarios, que entre todos, junto con el Gobierno de Canarias, hemos lanzado esta estrategia que pone en contexto nuestra realidad en Canarias. ¿Se están adaptando las políticas de prevención de riesgos laborales al cambio climático? Sí, efectivamente. Yo creo que dentro de las muchas cuestiones que tenemos muchísimas actividades que incluso tienen que ver con la actividad turística. No podemos obviar que hay muchos hamaqueros, hay muchas actividades al sol que se producen paralelamente con el turismo, algunos servicios de hostelería que se producen pues al aire libre en el contexto para dar servicio a los clientes, y ese tipo de situaciones como el de la construcción, pues tendremos que adaptarnos, tendremos que analizar los horarios, cuándo son las horas más intensas de calor, cuando se hacen este tipo de incrementos en las temperaturas, hidratar a los trabajadores, darle medidas que son equipos de protección individual en contextos pues desde la protección o el bronceador, las gafas de sol, sombreros que protejan de estos golpes de calor. Es decir, tendremos que adaptarnos a que para seguir generando economía y para seguir trabajando pues tiene que estar en este ámbito pues los más protegidos posibles, y dentro de toda la situación pues tener en cuenta lo que hemos dicho, las temperaturas, los descansos y sobre todo que no haya fatiga por golpes de calor, junto con otras cuestiones como incluso tener en cuenta que cuando se produce la calima pues también hay efectos en la respiración que influyen en el contexto de la actividad profesional. Todo ello en este ámbito pues es muy importante. Hemos detectado también que la calima, incluso en los techos, han producido en algunos accidentes mortales pues esa pérdida de contexto en cuanto a la cantidad de polvo en suspensión que se ha depositado en cubiertas, o incluso que además han dilatado ese exceso de calor pues determinados materiales. Todo este tipo de circunstancias pues tenemos que tenerlas previstas para evitar accidentes, para evitar fatigas y evidentemente para evitar muertes, que es nuestro principal objetivo en esta campaña, que podíamos habernos conformado con la estrategia estatal, y lo que hemos querido dar es un paso más a analizar este contexto en Canarias y de la mano de sindicatos y organizaciones empresariales pues analizar todas las circunstancias y acciones conjuntas para dar respuesta a la situación de la prevención de riesgo laboral en Canarias e ir a unos índices como estamos ahora mismo muchísimo mejor que nunca. Estamos dentro de las comunidades autónomas con menos accidentabilidad, pero eso no es ninguna excusa, tenemos que ir a abordar a que sea pues mínimas o ninguna dentro de la situación que abordamos. Al pensar en cambio climático, lo primero que se nos viene a la mente son los episodios intensos de calor, cada vez más recurrentes. Hay gente que piensa que esto es un peligro natural, que el trabajador o la trabajadora debe superar como puede, pero en realidad lo que hay que hacer es adaptar nuestra forma de trabajo a esas nuevas circunstancias, no afrontarlo como se pueda, sino con garantías. Sí, evidentemente, y la actividad preventiva pues pasa dentro de la responsabilidad que se van a ejercer por parte de los empresarios, tal como viene definida la propia ley de prevención de riesgos laborales, como también en captar todos aquellos
posibles riesgos de los servicios de prevención ajenos. Dentro de todas estas circunstancias, pues evidentemente el calor influye en la fatiga mental, en la fatiga física, en los riesgos que se producen pues, desde la visión y la necesidad en muchos casos de cuando se trabaja al aire libre, ya no solo de hidratarse, sino protegerse la vista con gafas de sol, protegerse con algún tipo de medida de sombrero o gorra que evite calor en determinadas partes del cuerpo, en cubrirnos en todas las actividades que tienen que ver con pues, la uniformidad acorde a esas necesidades, y hay múltiples trabajos que se producen, desde el repartidor que se acerca a cualquier zona y está dentro del coche y se produce además pues, esfuerzos físicos añadidos a cada una de las actividades que se produce, como el sector de la construcción, el turismo. El calor y los golpes y estas temperaturas no son ajenos a nadie. Incluso podemos tener en cuenta que en cualquier oficina que carezca de un servicio de ventilación y de disminución de temperaturas, pues es un riesgo añadido. Por lo tanto, yo creo que lo importante es que los servicios de prevención ajenos determinen las situaciones de cada uno de los centros de trabajo, que dentro del ICASEL, que son los técnicos del Gobierno de Canarias en materia de prevención de riesgos laborales, estamos disponibles para asesorar e informar pues, a todas las empresas. El próximo viernes vamos a tener una jornada con primerísimos ponentes de primer nivel, y dentro de todas estas circunstancias, junto con el asesoramiento incluso que puede facilitar la inspección de trabajo entre todos y todas, sobre todo recomendamos a las empresas que acentúen pues, su diagnóstico en la empresa en beneficio de la salud de sus trabajadores y trabajadoras. Mañana se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. El año pasado aquí en Canarias, con datos que hemos conocido esta misma semana, la siniestralidad laboral creció un 16%, casi 50.000 accidentes y 25 muertos, 12 más que el año anterior. ¿Qué ha pasado? Bueno, dentro de esa situación nosotros aún conservamos unas cifras que en este caso pues tenemos que seguir atajando. Ahora mismo estamos siendo la segunda comunidad con menos accidentes en toda España, pero aún así nosotros estos datos no los admitimos ni tan siquiera los abordamos de todas las materias en las que queremos actuar. Principalmente porque tenemos una estrategia que hemos firmado, porque seguimos dotando de medidas y de medios a las organizaciones sindicales y empresariales con las subvenciones directas para que ambas organizaciones, estas 4 en Canarias, pues dispongan de técnicos especializados de asesoramiento continuo a las empresas y a los afiliados y a los trabajadores por parte de las organizaciones sindicales. Desde el ICASEL seguimos actuando, hemos iniciado una campaña en todas aquellas zonas industriales de asesoramiento y seguimiento de la actividad preventiva, sobre todo porque dentro de esos mortales, desgraciadamente, muchísimos fueron accidentes en altura. Tenemos una campaña específica sobre ello y la importancia, y sobre todo aprovechar desde aquí la importancia de alertar de que nadie puede subir a una cubierta sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de prevención, y que dentro de la situación tenemos que abordar que no es ningún tipo de trato menor el ni tan siquiera subir para identificar cuál es la posible obra a desarrollar. Creo que hay que tener en cuenta de que las cubiertas es un peligro, de que tenemos que abordarlo a ello, que lo hemos hecho de manera intensiva en las zonas industriales con charlas, asesoramiento en esta cuestión, y junto con la inspección de trabajo pues vamos a abordar estas circunstancias para que no se produzca ningún accidente en Canarias. Dentro de las circunstancias añadidas, pues nosotros también dentro de los leves, los graves, pues contribuimos al asesoramiento continuo por parte de nuestros técnicos y las campañas que hemos realizado pues el día a día, donde muchos de estos accidentes que se incluyen en esta estadística pues son de sobreesfuerzo, y los sobreesfuerzos es una cultura que hay que identificar, hay que proteger a los trabajadores y trabajadoras de no solo formarles, inculcarles, sino darles las herramientas para que ese exceso de pesos, de trabajo o de cargas pues no se produzca. Es una de las cuestiones que nosotros abordamos también en la Estrategia Canaria de Prevención de Riesgos Laborales, y que en ese sentido queremos seguir culminando, y lo vamos a hacer de la mano de los sindicatos y los empresarios que junto con el Gobierno hemos puesto esta estrategia que va a dar pie a una continuidad en el tiempo, a una dotación económica para estos gabinetes para que tengan la capacidad de respuesta y que doten de técnicos de manera estable, indefinida en las organizaciones, para que la prevención sea todo un día a día y sobre todo una información constante en el trabajo que se produzca.
Pues Alejandro Ramos, director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por habernos dedicado unos minutos esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes.